Bueno, pues ya es lunes, arranque de semana y por supuesto tenemos mesa. Nos acompañan en esta ocasión Ernesto Barajas, bienvenido. Buenos días, Erika. Un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Del Movimiento de Regeneración Nacional, Enrique Daud del PAN, bienvenido. Muy buenos días, Erika, gracias por la invitación y muy buen día a todo el auditorio que nos escucha esta mañana. Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Erika, muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Saludos a los radioescuchas. Oigan, platicábamos antes de entrar al aire la situación delicada en materia de seguridad que se está viviendo en nuestro país, pero creo que uno de los grandes focos encendidos hoy es Michoacán. El fin de semana se presentó por parte del gobierno federal la estrategia para Michoacán. A primera vista, Enrique, ¿qué es lo que te parece pues la forma en la que se está abordando una situación tremenda? Porque aunque es cierto, y esto lo quiero admitir, en nuestro país lamentablemente pues a diario están asesinando personas, el hecho de que se haga en contra de una autoridad en un evento público, lo platicábamos la semana pasada, pues obviamente cobra otras dimensiones. La forma en la que está respondiendo el Estado mexicano, el gobierno federal, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo pienso que es un tema mediático el que está haciendo el gobierno de la República. Plantean 12 ejes en donde se desarrollan más de 100 acciones con una inversión de alrededor de 57 mil millones de pesos para atender casos de la violencia y 2.700 millones de pesos más que le pondría el gobierno del Estado a esta bolsita. Pero bueno, ¿qué vemos en este tema? En 8 días o menos de 8 días, el asesinato creo que fue el sábado en la noche y el viernes ya están presentando este plan y nos dicen que fue una consulta a autoridades locales, a comunidades indígenas, a empresarios, a jóvenes, a mujeres, a iglesias, a organizaciones. Yo no creo que en una semana puedan hacer una consulta que debieron haber sido tan grande, porque no solo afecta a un municipio, afecta a todo el estado de Michoacán, y en una semana decirnos que ya hicieron una consulta y además presentarnos 12 temas con una inversión de 57 mil o casi 60 mil millones de pesos, yo creo que es imposible. Yo creo que están agarrando números de algún presupuesto que ya tenían tal vez para el siguiente año o de este año, y simplemente ajustaron números y ahora nos presentan, por ejemplo, programas del bienestar. Ya existen los programas del bienestar en Michoacán, entonces no es algo nuevo. En educación, las becas, ya existen las becas, no es algo nuevo que puedan traer. En la cuestión de la salud, que van a invertir más en salud, pues ya existe la inversión en salud y no pasa nada, los hospitales siguen sin medicamentos. En infraestructura, que agua potable, que riego, que saneamiento. En vivienda, en cultura, mujeres, jóvenes. Realmente no existe una estrategia, yo creo que es un tema más que nada mediático, como siempre. La 4T todo lo que toma lo destruye. En este caso están presentando algo al vapor, algo que creo que habrá que ver si hay indicadores, eso no nos dijeron, cómo lo van a medir, todo este dinero que van a invertir. Y bueno, lo que proponemos desde Acción Nacional pues es definitivamente el fortalecimiento de las policías municipales y ver qué pasa con los jóvenes. Hay que recordar que el asesinato fue por un joven de 17 años, sí. Los jóvenes en Michoacán pues no tienen muchas opciones, la agricultura donde están coaptados por el crimen organizado o irse a Estados Unidos donde les cobran 10 a 12 mil dólares por ingresarlos y pues no tienen otra opción más que esto que pasó en Michoacán. Ya te vi inquieto, Ernesto Barajas, ¿qué decir al respecto? Bueno, pues yo creo que difiero en esta parte, aquí no hay improvisaciones, hay acciones concretas. Evidentemente yo creo que es algo que hay que poner en la mesa y hay que decirlo con claridad y fuerte. El tema es una situación dependiente y originada por el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el momento en que se conoce esta lamentable situación, ruin, que no tiene otro calificativo, pues inmediatamente el gabinete en menos de una semana reacciona. Yo difiero en el sentido de que pues no es improvisado, sí es un plan estructurado, con ejes, con temas que van profundamente arraigados en 3 situaciones importantes. Uno, que es obviamente llegar al tema de evitar que siga el crimen organizado en Michoacán. 2, de incrementar también temas que van a permear en el tema social, pero sobre todo un desarrollo económico, educación y cultura, pero lo más importante, y eso es lo que quiero dejar claro, en el eje del Estado de Derecho, en el eje precisamente de la justicia, buscar la paz, pero por la justicia y un Estado de Derecho. Yo creo que la presidenta nos ha demostrado su capacidad de reacción, como siempre lo ha hecho, en menos de una semana. Si bien es cierto, pues bueno, no es una consulta formal constitucional, pero se tomó en cuenta a varios temas y a varias personas de la sociedad michoacana para poder incrementar. Esto comienza
allá, y conforme vaya desarrollándose evidentemente este plan, pues se irán incorporando nuevas situaciones y se irán analizando cómo va caminando. Lo que sí hay que dejarlo puntual, claro y preciso, es un tema donde hay que entrarle, y que la presidenta nos está dando precisamente ese ejemplo que lo va a hacer, pero sobre todo con un tema importante, ya lo ha dicho en todas sus declaraciones, y hay que apoyarla en el sentido de que no se trata de un combate frontal, violencia, combatir con violencia, sino hacer un plan en el que mediante la justicia, por el Estado de Derecho, con acciones claves como seguridad y justicia, desarrollo económico, educación y cultura, puedan en algún momento generar las bases para evitar de una vez por todas que Michoacán esté como ahora lo está. Y lo dije hace 8 días, que iba a haber acciones, y hoy lo estamos viendo. Hay varios temas que quiero rescatar para ir con Luis Fernando Gámez. A ver, primero, lo que sí me parece importante destacar es lo que decías, Ernesto. Están actuando. Y creo que esa era la primera exigencia por parte de los manifestantes de la población en Michoacán, pero además creo que en todo el país, ¿no? Cuando se presentan hechos de inseguridad, de inmediato la gente dice que hagan algo, que reaccionen, que actúen, pues. La primera parte, están reaccionando. Ya veremos si para bien o para mal, pero están reaccionando y eso sí lo quiero destacar. Pero a ver, me quiero quedar con varias reflexiones, Luis Fernando, de ir contigo con ello. Sí, efectivamente se está planteando un presupuesto, sin embargo, en el Congreso de la Unión, mientras discutían el presupuesto, que fue coincidente, hablaban lamentablemente de lo que ha estado sucediendo con los recortes al presupuesto en materia de seguridad, que no se está viendo como un rubro fortalecido, que lamentablemente, pues independientemente de lo que se diga en el discurso, pues si no lleva dinero va a ser muy difícil que se pueda concretar. Segundo, el gran cuestionamiento también en esos debates en el Congreso de la Unión era ¿y dónde está el resto del país? Es decir, sí, un plan de acción para Michoacán, pero ¿cuántas entidades más están en problemadas? E incluso había una legisladora que de manera muy puntual decía, es necesario que asesinen a los presidentes municipales para que volteen a ver a esos municipios, para que volteen a ver esos territorios. Y en tercer lugar, si se escuchó a la voz de la ciudadanía para construir este plan, ¿por qué continúan las manifestaciones? Porque este fin de semana continuaron las manifestaciones en Michoacán, incluso pidiendo la salida del gobernador de esa entidad. Bien, fíjate que es un análisis muy preciso y muy importante. Nosotros lo vemos como pues una acción institucional acertada. Creemos que esto será una declaración de prioridades regionales de alto impacto y seguramente vendrán otras, Erika, seguramente vendrá hacia el sur, porque hay que recordar que en Michoacán y Guerrero está tierra caliente, y si ya hay un plan Michoacán, seguramente pronto habrá un plan Guerrero y por supuesto un plan hacia la frontera sur. Lo vemos con expectativa, lo vemos con respeto institucional y por supuesto respaldando la propuesta de la doctora Claudia desde el Partido Verde, porque creemos que además esta es la oportunidad magnífica que tiene la presidenta para sacarse la espina, para dar un manotazo en la mesa y por supuesto para mandar un mensaje de cero impunidad a quien quiera estar al margen de la ley, ¿no? Entonces vamos a esperar a que sea un efecto positivo y por supuesto que dentro de poco siga habiendo acciones y seguiremos levantando la mano. Si es necesario llamarle para que venga a alguna otra región del país, bueno, pues seguramente lo haremos. Ahora, ¿qué hay del caso de San Luis Potosí? Porque estamos en el momento también de la construcción del presupuesto para el Estado potosino. ¿Cuáles tendrán que ser esas prioridades? Porque tampoco podemos negar que sí tenemos una problemática en materia de seguridad, como muestra lo que sucedió este fin de semana, no solo el asesinato de un joven universitario, sino también un cristalazo en un restaurante en plena avenida Venustiano Carranza. Yo no estoy hablando de una zona alejada de la ciudad donde nadie se dé cuenta, en plena avenida Venustiano Carranza, muy cerca del centro histórico de San Luis Potosí. A ver, pues esto nos dice algo. ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades dentro del presupuesto que para el Estado se está construyendo? Y empiezo contigo, Luis Fernando, por obvias razones, por el trabajo legislativo. Sí, bueno, pues creo que va un presupuesto avanzado. Yo creo que en materia estatal no debe de haber duda. ¿Ya conocemos algunas de las líneas? Sí, hay un avance, lo señaló el gobierno estatal el fin de semana, 5,000 millones de pesos en materia de infraestructura, un primer paquete para reforzar la zona metropolitana, impulsar la movilidad a través del circuito Potosí y algunas otras obras prioritarias, tanto en la zona media como en la zona huasteca, y además
hablaron de que esta semana se impulsará otro paquete por 2.500 millones de pesos, igual en materia de infraestructura para reforzar la movilidad, garantizar la inversión y por supuesto seguirle sumando competitividad al Estado. Además, se van a liberar recursos para continuar con la vía alterna del eje 122 al eje 140 y eso me parece positivo porque viene a darle esa garantía a la industria de que en San Luis Potosí se está pensando para todos. Ahora, ¿cuáles tendrían que ser, Ernesto, si esto fuera una carta Santa Claus, ¿no? Ya que estamos muy cerca de la temporada, ¿cuáles tendrían que ser esas líneas prioritarias en este presupuesto estatal? Yo creo que aquí el tema, independientemente, y qué bueno que se invierte en infraestructura, eso hay que decirlo, es importante, pero yo creo que hay que ser claro, transparente y sobre todo muy puntual en decir qué es lo que incluye, a qué va y a dónde va ese paquete de infraestructura. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, el paquete que se aprueba, en el tema precisamente que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la CEDUBOP, el tema de 3,000 millones de pesos, pues habría que ver cómo se desarrolló en el 2025 para efectos de poder proyectar el 2026, lo que viene. Llama la atención, por ejemplo, que en el tema no solamente de infraestructura, sino del tema de programas sociales, tanto a la Secretaría de Desarrollo Social como al DIF, ha tenido una variación en el tema del presupuesto. En el año 2024 se le autorizan 2,345 millones y que al final del día dices, bueno, en el 2025 hay una disminución de 1,135 millones. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que no hay un eje establecido en relación a cuáles son los rubros prioritarios principales por temas que van de un año y un ejercicio aumentan en un concepto y luego el otro año a la mitad. Entonces yo creo que aquí nada más el tema sería estar puntuales para revisar cuáles son precisamente esas críticas, o no críticas, sino esos comentarios que van a darse en relación a las sumas. Un último comentario, ¿no? Que por ahí lo analizábamos el fin de semana. La Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, en el presupuesto pasado le asignaron 310 millones de pesos, Secretaría Técnica del Gabinete, y uno preguntaría, digo, no, pues muy bien, ¿verdad? Me imagino que evidentemente debe haber proyectos de investigación, indicadores, pero en la práctica a lo largo del año pues no vemos esos resultados y no entendemos, digo, yo como ciudadano, ese dinero, ¿por qué se destina a eso? Y hay otras dependencias que le disminuyen, que son más importantes y que tienen más ejercicio. Entonces sería nada más el comentario, ¿no? Prioritariamente ver a dónde van y cuál es el objetivo principal. Enrique Daud, y sobre todo destacando que creo que este es el momento para hablar del presupuesto, ya que lo haya aprobado el Congreso del Estado, pues ya lo que digamos aquí va a salir sobrando, pensando que hoy es el momento para poner los focos en los puntos más importantes, ¿cuáles serían? Bueno, se dice que el asesor pedirá para programas sociales un 20 o 30% de aumento. Esto nos preocupa porque, como dice el compañero Ernesto de Morena, el DIF estatal, CEDESORE y los programas sociales, bueno, pues es lo que viene el año que entra, preparar la elección del 2027 y todos estos programas sociales, pues lógicamente que tienen un tinte electoral de parte del gobierno del Estado. La inversión de 5,000 millones de pesos en infraestructura, claro que la aplaudimos porque le hace falta mucha infraestructura a San Luis Potosí. Como comentamos en alguna otra mesa, los primeros 2-3 años hubo mucha infraestructura en el gobierno del Estado y ya se ha detenido por la gran deuda que están atravesando de gasto público. Pero bueno, todo lo que venga de infraestructura, sea del gobierno estatal, del gobierno federal y de los municipales, bueno, es bienvenida a San Luis Potosí porque así se necesita. También hubo un tema el fin de semana que hubo un ajuste al presupuesto del 2025, donde 10 millones, le aumentaron 10 millones al Poder Legislativo, 110 millones nos costó la elección de los acordeones de junio. No sabíamos el costo total de esta elección, pero bueno, ya nos dijeron que nos costó 110 millones de pesos. Al final el Instituto de Fiscalización terminó con 303 millones, 460 millones al Poder Judicial, 355 millones al CEPAC, le aumentaron 165 millones a financiamiento de los partidos. Esto también es lógico porque el Partido Verde Ecologista es el que más percibe dinero del CEPAC. Lógicamente que no lo iban a quitar, lo iban a aumentar, y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que le están asignando 506 millones de pesos, ojalá y le cumplan y le paguen el dinero que se le adeuda a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luis Fernando Gámez.
Bien, bueno, pues recordar en materia de infraestructura, te decía yo, 500 millones de pesos para el eje 122 hacia el eje 140 para liberar el congestionamiento de la carretera 57, obras en Villa de Reyes para fortalecer la carretera de 4 carriles, conectar la movilidad en todo el estado, impulsar el Metrored en Ciudad Valles con una inversión superior a 300 millones de pesos, impulsar el proyecto Riviera Huasteca. Creo que todo este tipo de obras de infraestructura pública urbana vienen a darle certeza al estado de San Luis Potosí. Por supuesto, son de las prioridades. Cuando viene una inversión, lo primero que piden es, bueno, pues que haya un tema fundamental como es la energía, como es el agua, pero también que haya la garantía de movilidad y de infraestructura de parte de un gobierno estatal que gobierna para todos. Nosotros lo vemos de manera atendido, de manera respetuosa. Como decía Enrique Daud. Bueno, pues esa es una opinión de él porque es el único que sabe pensar, pero nosotros estamos atendiendo el gobierno del estado con altura de miras y creo que lo vamos a hacer bien. Enrique Daud. Pues sigo pensando lo mismo, están preparando la elección con presupuesto a programas federales, ya una vez que esté el presupuesto lo vamos a analizar y vamos a ver que efectivamente Sedesor y DIF son los que más presupuesto van a tener y es a ver si por ahí también aparece cuánto le van a dar a Tecmol de una vez para su reparto de despensas en Ciudad Valles. De una vez nos gustaría saber, porque al final de cuentas él publica fotos y nos dice cuántos trailers de despensas le están bajando ahí en Ciudad Valles. La Secretaría de Finanzas busca atender gastos improvistos, adeudos pendientes y compromisos extraordinarios. Ajuste del presupuesto, esperemos que este año sea más acertado. Es normal que el ajuste se haga a finales de año porque vienen temas, pero creo que hubo mucha diferencia a lo que aprobaron el año pasado, al ajuste que hicieron ahora en el 2025. Esperemos que sea más acertado y que lo podamos conocer. Digo, lo tiene que conocer la ciudadanía, lo tenemos que conocer los partidos políticos que estamos representados en el Congreso del Estado y bueno, ya veremos lo que pasa en el 2026. Estoy completamente seguro que el DIF estatal y la Sedesore son los que más presupuestos tendrán en el 2026. A ver, Luis Fernando Gámez, ya hablábamos desde lo federal, desde el presupuesto federal, el nivel de deuda que se tiene y que pues sí es un tema que preocupa. Digo, a final de cuentas no es atribuible a la presidenta, este es el primer presupuesto que construye, pero que a final de cuentas sí está significando un problema a nivel nacional. En el caso del Estado, escuchábamos no propiamente en la comparecencia, sino en la entrevista que le hicieron los compañeros de los medios de comunicación después de la comparecencia a la titular de la Secretaría de Finanzas, y ahí daba, digamos, un esbozo mucho más amplio del que dio en la comparecencia sobre cómo está el tema de la deuda. ¿Hay un problema? A ustedes como diputados locales, hoy hay un tema que les preocupe con respecto a la deuda que se viene arrastrando y a la que se ha generado en esta administración. Sí, de momento no hay algo que pueda generar una señal de alarma y que pueda afectar las finanzas públicas. Creo que se ha manejado un presupuesto transparente, responsable y además, bueno, haciendo uso de las herramientas financieras que permite la ley, ¿no? A este momento creo que se ha manejado bien. Y por lo pronto no hay ninguna línea, eso para dejarlo muy claro en el ámbito político, no hay ninguna línea para permitirle ni al gobierno del Estado ni a nadie incrementar una deuda de largo plazo. Eso hay que ser muy claros y muy responsables. Y bueno, pues si lo hubiera con toda claridad te lo diría, pero en este momento no es como se están manejando las finanzas. Creo que por el contrario, hoy se cuestiona y son bien recibidas todas las críticas, porque en el pasado tuvimos 30 años sin gobierno del Estado, ¿no? ¿Dónde están los 1.500 millones de pesos que se llevó Marcelo de los Santos y que nunca fue claro? ¿Dónde está el presupuesto que se ejerció dolosamente en la administración de Juan Manuel Carreras y de Toranzo? Y hoy que sí se hacen las cosas, hoy que sí hay gobierno en las 4 regiones, es cuando vienen los embates de los partidos tradicionales, pero bueno, pues mientras se siga respetando la certeza de los ciudadanos de que no hay endeudamiento, creo que hay un buen gobierno y creo que hay un buen trabajo en este momento. Ernesto Barajas, ¿qué papel estará jugando Morena en la construcción de este presupuesto estatal y en la validación del mismo? Yo creo que tenemos que ser muy responsables y sobre todo atender a los tiempos por los cuales esta administración está transitando. ¿Cuáles son esos tiempos? Viene comenzando o viene este 5º año de gobierno en el cual es importantísimo y sobre todo porque es un año pues, de cierre administrativo. Recordemos que bueno, pues ya el último año de gobierno generalmente pues es un tema donde ya nada más se cierre. Por lo tanto, operativamente este presupuesto debe estar muy bien revisado y entender cómo y hacia dónde va. Ya comenté que hay algunos temas que en la parte general
porque algunas informaciones no tenemos claro los ciudadanos por algunos temas de información de la dependencia, pues no coinciden en el ejercicio del documento que se publica y en el ejercicio de la operación real. Pero bueno, pues es un tema que tendrá que en su momento explicarnos la secretaria de Finanzas. Ahora bien, el tema que sí, la verdad, da un poco de temor en el sentido de que vemos señales, diríamos en política clásica, pues diversas o confusas, en el que pues se dice en el discurso que todo está bien en el tema financiero, administrativo, que no hay crisis, pero por otro lado vemos, y no nosotros, ¿no? Lo expresan los grupos, los diferentes sectores que tienen en algún momento o son beneficiarios de este presupuesto, pues los impagos por los cuales se han pasado los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Incluido la Autónoma de San Luis Potosí, en los cuales no lo sabemos, confiamos en que no lo haya, pero después prácticamente de casi 11 meses que ha transcurrido del año y estamos casi a uno que termine, pues se sigue arrastrando este problema. Entonces yo creo que lo más natural, lo más deseable y lo mejor para todos sería saber con franqueza cuál es la situación real de las finanzas, pues para poder en algún momento entender y desde ese ámbito pues atender cuáles son las crisis que hay que resolver y no esconderlo, porque al final pues son sinónimos de que no se está haciendo claro en el ejercicio de este recurso. Y el próximo periodo que viene para el ejercicio 2026, insisto, va a ser muy importante ver qué es lo que se otorga a cada dependencia y por qué. Muy bien explicado y fundamentado. Oye, y el jueves es la fecha fatal, ¿eh? Si no llega un pago a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no va a haber oportunidad de seguir trabajando. La primera fecha que nos había dado el rector era el 1 de noviembre. Nos dijo, llegamos ahí y ya no hay más que hacer. Se extendió, entiendo, por ajustes que hizo la Universidad Autónoma y dijeron, bueno, 14 días más. Pero ¿se le va a pagar o no se le va a pagar a la universidad? Vamos a hacer una pausa, regresamos y tenemos que hablar de otro tema que va ligado, porque en este presupuesto tendrá que quedar definido qué va a pasar también con los organismos operadores de agua. ¿Se va a quedar Soledad o no dentro del Interapas? ¿Qué va a pasar con Villa de Pozos? ¿Va a seguir existiendo el Interapas o cada municipio atenderá su problemática? De esto vamos a conversar al regresar. Estamos en la mesa de los lunes y estábamos platicando antes de la pausa del tema de la construcción del presupuesto estatal para el próximo año. A final de cuentas, lo que nos va a marcar qué se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer, qué realmente se va a atender, cuáles realmente van a ser las prioridades, porque más allá del discurso están los dineros. El dinero es el que marca realmente cuál va a ser la prioridad y qué se va a conseguir. Y en medio de la construcción del presupuesto estatal se atraviesa este debate y esta discusión de si pues Soledad de Graciano Sánchez, si Villa de Pozos, si Cerro de San Pedro, si la propia capital potosina seguirán siendo parte o no de un organismo intermunicipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el Interapas. Soledad ha dicho que se quieren ir y si se quieren ir, pues es momento de definirlo porque tendrán que aprobarse los presupuestos pensando en ello. ¿Y qué va a pasar con el resto de los municipios? A ver, quien puede saber qué tan avanzado va el tema en el Congreso del Estado, pues es Luis Fernando Gámez. ¿Qué ha pasado con este asunto? ¿Se va o no Soledad del Interapas? Bien, esa es una pregunta muy interesante, Erika. Es de los temas creo que más relevantes que vamos a tener en la legislatura y yo aplaudo que lo traigas a la mesa porque es justo hablar de este proyecto. Lo que nosotros sabemos es que se sigue trabajando el proyecto para poder estar en condiciones. El gobernador nos ha puesto un plazo que sea a partir de enero, que podamos contar con un nuevo organismo operador, que podamos salir, concretamente digo salir porque yo vivo en Soledad, que podamos salir los soledenses del Interapas, porque hoy por hoy tenemos más de 5 años sin agua. Veíamos, hablando del presupuesto, veíamos que viene un incremento del 5.7% en las tarifas del agua y pues a nosotros nos va a dar absolutamente lo mismo porque nos van a subir la tarifa pero no nos va a seguir llegando el agua. Mira, yo tengo aquí un dato muy interesante, es justo hablar del Interapas porque es uno de los organismos más ineficientes del país, lo supera Agua y Saneamiento de Chihuahua, lo supera Agua y Drenaje de Monterrey, el Zapal de León. Interapas hoy por hoy tiene una eficiencia del 50.7%, lo que quiere decir que pierde 46 millones de metros cúbicos cada año, el equivalente a llenar 63 veces el Estadio Lastras. Y de esta manera, Erika, pues yo lo he sostenido durante mucho tiempo, no hay una empresa que pueda seguir siendo funcional. Y esta es la realidad del Interapas.
¿Qué se está pidiendo? Bueno, pues que nos permitan a los soledenses administrar el agua, este tema tan relevante, porque además en cuestión de cobertura hidrosanitaria, pues solo hubo 3 obras el año pasado muy chiquititas contra una deficiencia enorme de más de 150 drenajes colapsados, y creo que es insostenible esta circunstancia en este momento. Yo apelaría a que siguiéramos por este camino de la desincorporación, que además es justo señalarlo, no se trata de acabar con el Interapas ni de afectar los derechos laborales, sino de crear un nuevo modelo de gestión del agua, que yo creo que no necesito convencer a muchos. El modelo del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí es obsoleto. Sin embargo, a ver, la separación es la clave para un mejor resultado, lo pondría sobre la mesa. Y en segundo lugar, no marca la desaparición, pero si se va a Soledad, si se va a la capital, ¿dónde quedan Cerro de San Pedro? Y además el caso de Villa de Pozos, que ni siquiera forma parte del Interapa, sino que está ahí a través de un convenio de colaboración. Ernesto Barajas. El tema de la separación de los municipios de este organismo, pues es un tema que se ha manejado y se ha platicado durante muchas administraciones, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del tema, que creo yo que también coincido con el diputado, es viable que se pueda separar Soledad. Yo en algún momento lo comento y lo seguiré comentando, es un tema ya nada más de voluntad propia y de los tiempos que el propio Ayuntamiento de Soledad y de Villa de Pozos manifiesten por ellos mismos. Yo creo que tienen la suficiente capacidad y el suficiente análisis para ellos mismos determinar sí o no. En el caso de Soledad específicamente, yo creo que los tiempos ya le llegaron, ¿no? Lo platicamos aquí en otras ocasiones. Tendría que ser ya, porque si no hacen esa pronunciación o si no le dan a conocer primeramente al órgano intermunicipal y posteriormente al Congreso del Estado, pues entonces es un tema donde pues el que cae otorga. ¿Y por qué los tiempos? Porque tienen que ya preparar en este mismo mes de noviembre su visión de presupuesto para el año entrante. Si no viene incluido en noviembre o en diciembre en lo que marca la ley orgánica del municipio para su ley de ingresos y egresos, entonces van a tener que esperarse un año más para que pueda suceder, en teoría. Entonces a lo mejor que ellos se separen hasta el 2027, pues ya es un tema que para mí ya es tarde. Si no lo hacen entre noviembre, diciembre y enero del próximo año, pues prácticamente estarían ya terminando una administración, dejando un tema en el cual pues no es sencillo y que tiene que tomarse bien. En el caso de Pozos, pues vaya que decirlo, habría que preguntarle a la presidenta concejal. Me imagino que ya hizo su análisis, que ya junto a expertos, que ya tiene ella un peritaje profesional para poder salir a medios y decir sí puedo o no puedo, pero no hemos visto en el municipio de Pozos que haya una voz, que haya un experto que pueda determinar esta parte o no, y ahí sí considero que no están en condiciones, pero hay que esperar a ver qué dice la propia presidenta y cuáles son en un año los estudios legislativos, jurídicos, técnicos y fácticos que hicieron para poder determinar esto. No juntan a su cabildo para tomar decisiones. Juntar a expertos para asesorarse. Enrique Daud. Bueno, en el tema de Pozos, ya la presidenta María Teresa de Jesús Acevedo, presidenta concejal, ya salió en febrero y dijo que Pozos no tiene la capacidad para tener un organismo de agua potable, y en el mes de octubre, el pasado mes, la Junta de Gobierno de Interapas ya aprobó un convenio de colaboración para poderles suministrar el servicio. Entonces creo que por ahora es un asunto agotado Villa de Pozos. Lo que ellos quieren es que Interapas o San Luis Potosí, bueno, siga ayudándoles a suministrar el agua potable ahí en su nuevo municipio. En el tema de Soledad, bueno, hay pasos a seguir. El primer paso es la aprobación de la propuesta formal de Cabildo y que la tiene que ingresar al Congreso y el Congreso lo decidirá. Ya hubo una primera aprobación en Cabildo en septiembre del 2022 con la presidenta Leonor Noyola, ya lo hicieron ahí, por alguna causa no llegó al Congreso del Estado, se quedó ahí en Cabildo. La verdad desconozco por qué no llegó, pero creo que está en manos de ellos, está en manos del Cabildo de Soledad, del presidente y del Congreso del Estado. Interapas ya dijo, a ver, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que ellos tengan su propio organismo, no vamos a poner ninguna traba, al contrario, los vamos a ayudar. Y creo que tiene que ver con los problemas que han existido. Soledad dice que tienen problemas de desabasto de agua, que el drenaje está colapsado, que no tienen obra, y pues también son 110,000 usuarios en Soledad. Son 478 millones de pesos de deuda que tienen los usuarios de Soledad. En el 2022 eran 346 millones.
aumentó a 478 millones en el 2025, creció 132 millones de deuda en solo 3 años. La cartera vencida de Soledad es de 3 millones mensuales y sigue en aumento. Entonces yo creo que es sano para los dos municipios que ya se separe. Soledad creo que tiene ya muy avanzado la infraestructura, al menos ya tiene oficinas, y ellos dicen que cuentan con el dinero y que pueden recaudar lo suficiente para que su organismo sea 100% eficiente. Ojalá ya lo hagan, creo que es sano para los dos municipios. Ojalá tome la batuta el municipio de Soledad, el Congreso inmediatamente lo apruebe y podamos tener un nuevo organismo en Soledad, y ya que nos quitemos de este problema de que quién abastece, si lo abastecen bien o mal, y que si no pagan los usuarios de eso. No todos, pero la deuda es relativamente 478 millones al día de hoy, pues es impagable. Ahora, y ver qué va a pasar con esa deuda, justo quién se va a quedar con la ella. duda. A ver, Luis Fernando Gámez, ¿qué es lo que marca la normatividad? ¿Qué es lo que tendría que definir al respecto el Congreso del Estado? ¿Estas deudas quedarían borradas y empezaría de cero la dirección? ¿O aunque estén separados tendrían que pagar al Interapas lo que sea deuda? ¿Qué es lo que procedería? Bueno, primero señalar que así nos ven los políticos, ¿verdad? Los políticos tradicionales nos llaman deudores, pero nunca se han interesado en llevarnos el servicio del agua por llave, Erika. Esto es doloso no solo a nivel país, sino a nivel internacional. Están violando los derechos humanos de la población y lo ven con ese desdén, con ese desinterés de llamarle deudor a la persona que no tiene agua. Eso, pues yo diría, en mi rancho dirían qué poca madre, ¿verdad? Pero bueno, lo que, o sea, tú quieres que encima le corten el servicio a alguien que no lo tiene. Un servicio, pero tampoco ¿Quieres que le corten el servicio a alguien que no lo tiene? Claro, claro que debemos, porque no ha llegado el agua. Por eso es sano que ahora los dos municipios se separen. Mira, si no llega el internet, no lo puedes pagar. Si no llega el gas, no lo puedes pagar. Pero el agua sí la si no llega el agua, no lo puedes pagar. Y solamente nos llamas deudores. Pero bueno, esa es la política y el desdén con el que se nos ha visto desde muchos sectores a los soledenses. Y me parece inaudito y por supuesto que quede registrado que violan los derechos humanos de miles de habitantes. ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos proponiendo desde el Congreso del Estado que hay un borrón y cuenta nueva para comenzar desde cero, para volver a arrancar y por supuesto ahora sí, quien no pague, bueno, pues que se le regule el suministro, ¿no? También es cierto, hay que hacer una reforma para impulsar mejoras a los adultos mayores y por supuesto que puedan gozar del servicio hasta cierta cantidad, como ocurre en los países más avanzados del planeta que tienen 25 litros de agua diarios. Creo que lo que hemos llamado nosotros no es acabar con el Interapas, ni acabar con los derechos laborales, ni acabar con el organismo. Nosotros lo que siempre hemos llamado, y no quitamos ni quitaremos el dedo del renglón, porque tenemos más de 5 años sin agua, es a crear un nuevo modelo de gestión del agua que le sirva a la gente y por supuesto ver a los ciudadanos como se lo merecen, porque son nuestros patrones. Yo dejaría una pregunta ahí encima, ¿no? Para que podamos platicarla los próximos lunes. ¿Esta es la solución realmente a los problemas del agua? No administrativos, no de retribución hacia la población, sino realmente a los problemas del agua. ¿La separación de los municipios es la solución? Lo dejo ahí sobre la mesa y lo platicamos la próxima semana. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Luis Fernando Gámez, muchas gracias. Enrique Daud, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por la invitación y buen día a todos. Ernesto Barajas, muchas gracias. Buen día a todos, excelente inicio de semana. Gracias. Igualmente para ustedes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.